Imagina esto. Una joven, sola en su habitación, sin fama, sin títulos, sin plataformas. Solo ella, y de pronto, una presencia celestial. Un ángel se le aparece y le dice: has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir un hijo, y lo llamarás Jesús. Detente ahí. ¿Has pensado que este fue el inicio de lo que hoy conocemos como Navidad? ¿Te imaginas recibir una noticia así? Tu vida normal, interrumpida por lo eterno. No fue una aparición casual, fue un llamado divino. Y aquí es donde comienza lo extraordinario. María no respondió con miedo, ni con negación, respondió con entrega. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Te das cuenta? Ese fue el primer sí de muchos. Porque la historia de María no es solo sobre un nacimiento milagroso, es la historia de alguien que dijo sí, incluso cuando no entendía todo, y ese sí cambió la historia del mundo. Quédate, porque lo que viene no es una historia de perfección, sino una historia de fe real, dolor profundo y propósito eterno. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. María no era reina, no vivía en Jerusalén, ni siquiera estaba casada aún. Era una joven de un pueblo pequeño, Nazaret, un lugar olvidado por muchos, pero recordado por Dios. Y justo ahí, en lo ordinario, Dios decidió iniciar lo eterno, porque así es Él, le encanta usar lo que el mundo ignora para manifestar su gloria. Pero no te confundas. Aunque el llamado fue divino, no fue fácil. Aceptar ese mensaje significaba cargar con la incomprensión de su familia, las miradas de sospecha en el vecindario, y el silencio de un prometido que quizás no la entendería. María dijo sí, sabiendo que vendrían dudas, chismes, incluso peligro. Porque en su cultura, una mujer embarazada sin estar casada podía ser apedreada. ¿Te imaginas? Decir sí a Dios podía costarle la vida, pero aún así, lo dijo. Y no con arrogancia, sino con humildad. María no exigió detalles, no pidió garantías, no preguntó, ¿y qué pasa si José no lo entiende? Solo dijo: estoy disponible, que se cumpla tu palabra en mí. Esa es fe, no la que aparece cuando todo está claro, sino la que permanece cuando todo es incierto, y es ahí donde comienza su verdadero viaje de fe. Después de su sí, María no recibió una vida cómoda. Recibió una misión que la superaba, porque aceptar la voluntad de Dios nunca ha sido sinónimo de facilidad, sino de propósito. Piénsalo, María estaba embarazada del Salvador del mundo, pero tenía que seguir viviendo como cualquier mujer humilde de su época. No tuvo privilegios especiales, no tuvo ángeles cargando agua o cocinando pan, no tuvo una burbuja celestial protegiéndola de comentarios hirientes. Tuvo que enfrentar miradas que la juzgaban, susurros en las esquinas, familiares confundidos, y la incertidumbre de cómo reaccionaría José. Imagínate la tensión emocional, saber que llevas dentro al Mesías, pero que la gente te mira como si hubieras fallado moralmente. Aún así, María perseveró. No dejó que la opinión pública definiera su fe. Y luego, cuando José recibe el sueño de parte de Dios, las piezas comienzan a encajar. Pero no como en un cuento de hadas. Porque aunque ahora estaban unidos, seguían siendo una pareja joven enfrentando un embarazo complicado, en medio de impuestos, censos y caminos polvorientos. María tuvo que viajar embarazada a Belén, kilómetros y kilómetros sobre un animal, con contracciones quizás adelantadas, cansancio físico, y un corazón que seguramente mezclaba emoción y temor. ¿Y dónde termina el viaje? No en un palacio, no en un hospital, sino en un establo. Un lugar frío, ruidoso, con olores que ningún recién nacido debería respirar. Pero allí, justo allí, en lo que parecía el escenario menos digno, Dios reveló su gloria, porque mientras María sostenía al Hijo de Dios entre sus brazos, el cielo se abría para anunciarlo, pastores corrían para adorarlo, y estrellas se alineaban para señalarlo. Así es Dios, a veces te lleva por caminos que parecen injustos, extraños o incómodos, pero no para destruirte, sino para revelarte algo que solo pueden hacer en medio de procesos difíciles. María aprendió temprano que seguir a Dios es caminar entre incertidumbre y milagros, entre lágrimas y gloria, entre cargas humanas y propósitos eternos. Jesús es Dios hecho hombre, eso lo sabemos, pero a veces olvidamos
que también fue un niño, y como todo niño, creció observando, escuchando, imitando. Sí, Jesús tenía una naturaleza divina, pero su carácter humano fue moldeado en un hogar, y ese hogar tenía una madre llamada María. ¿Dónde crees que vio por primera vez la compasión? ¿Dónde escuchó por primera vez una oración sencilla pero sincera? ¿Dónde aprendió a cuidar, a escuchar, a esperar? No fue en el templo, fue en casa. Cuando Jesús hablaba del perdón, no lo hacía como teoría celestial, lo hacía como quien lo vio encarnado desde pequeño. Imagina a Jesús, niño, viendo a María alimentar a un vecino necesitado, dar abrigo a un extraño, orar por alguien que la había despreciado. María no solo le habló de fe, se la mostró. No solo enseñó con palabras, modeló con ejemplo. Jesús no fue criado por una mujer perfecta, pero sí por una mujer disponible. Una mujer que no necesitaba entenderlo todo para amar completamente, y eso lo marcó. Cada vez que Jesús mostró ternura a una viuda, o paciencia con un discípulo torpe, o sensibilidad ante el dolor de una multitud, hay una huella maternal ahí, una semilla que María sembró sin saberlo, porque así es la fe auténtica, influye, incluso sin querer impresionar. Cuando María le pidió a Jesús que hiciera algo en las bodas de Caná, no fue una orden, fue una declaración profética: haz lo que Él diga. Como quien dice, yo sé quién eres, aunque aún nadie más lo vea. Ese es el poder de una madre que ora, que confía, que no necesita ver resultados inmediatos para seguir creyendo. Y aquí está el detalle más hermoso: María no intentó controlar a Jesús, lo formó. Y luego lo soltó. Lo dejó caminar su camino, cumplir su misión, vivir su cruz. Y eso también es amor, porque amar a alguien no siempre es protegerlo de todo. A veces es prepararlo para todo. Jesús amó de forma radical porque fue criado con una fe radical. Una fe que no buscaba reconocimiento, solo obedecer al cielo. Pero hay una parte de la historia que se desconoce, y eso exploraremos ahora: los años ocultos que forjaron el plan. Entre el nacimiento de Jesús y el inicio de su ministerio público, hay un silencio en la Biblia. Décadas enteras que no se describen con detalle, años donde no hubo multitudes, ni milagros registrados, ni sermones en el monte. ¿Y sabes quién estuvo ahí durante todo ese tiempo? María. Ella fue testigo del proceso más misterioso de todos: ver a Dios crecer como niño, y luego como hombre. Mientras todos esperaban un Mesías conquistador, ella criaba al Redentor con ternura y paciencia. Imagina esos días normales: Jesús ayudando a José en la carpintería, María preparando pan mientras lo observa pensar en silencio, preguntándose, ¿cuándo será el momento? ¿Cuándo empezará lo que el ángel dijo? Pero no se adelantó, no presionó a Jesús, no forzó lo sobrenatural. María entendió algo que muchos no: los planes de Dios no solo se cumplen en lo visible, sino también en lo oculto. Los años de anonimato fueron parte del plan, porque incluso Jesús necesitó un tiempo de formación, de familia, de estructura, de obediencia cotidiana, y en medio de todo eso, María cultivó en su corazón las promesas. La Biblia dice que ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Eso significa que ella no se olvidó de lo que Dios había dicho, aunque no lo viera cumplirse aún. ¿Te suena familiar? Tal vez tú también estás en una temporada donde parece que nada pasa, donde el cielo está callado, y lo único que tienes es una promesa antigua y un proceso lento. Pero ahí es donde la fe madura, donde el carácter se afina, donde los secretos a Dios preparan tu alma para el cumplimiento público. María no necesitó una audiencia, solo necesitó constancia, y cuando finalmente llegó el día en que Jesús se presentó en público, ella ya lo había acompañado en lo invisible. Por eso en las bodas de Caná, ella no duda. Ella mira y dice: es tu hora. Estoy lista. Haz lo que viniste a hacer. Esa frase no nació ese día. Se forjó durante años de silencio, de espera, de fe sin aplausos. Los años ocultos también son parte del propósito divino. Ahora pensemos lo siguiente: ninguna madre está preparada para ver morir a su hijo, mucho menos de forma injusta, violenta, humillante, y sin embargo, ahí estaba María, de pie, al pie de la cruz. Ella, que lo cargó en su vientre, que lo abrazó con manos temblorosas en un establo, que lo buscó angustiada cuando se perdió en el templo. Ahora lo veía colgado entre el cielo y la tierra, desangrado, desfigurado y aparentemente derrotado.
¿Dónde quedaron las promesas del ángel? ¿Dónde estaba el reino que no tendría fin? ¿Dónde estaba la gloria de aquel que sanaba enfermos y caminaba sobre el agua? María no tenía respuestas. Solo tenía su fe, y esa fe la sostuvo, mientras el mundo se oscurecía. Pudo haberse ido, pudo haber maldecido el cielo, pudo haber dicho, esto no era lo que me prometiste. Pero no lo hizo, se quedó, llena de dolor, pero también llena de convicción, porque el amor verdadero no desaparece en la crisis, se reafirma en medio del quebranto. Y ahí, en el peor día de su vida, Jesús la miró, con ojos empañados por la sangre, le dijo al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y a ella, ahí tienes a tu hijo. Incluso en la cruz, el hijo pensaba en la madre. Incluso en su último aliento, honró a quien lo sostuvo cuando nadie más lo entendía. Ese momento no es solo tierno, es sagrado, porque revela que Dios valora el rol de quienes nos formaron en lo secreto, de quienes nos dijeron, sí, cuando aún no éramos nadie para los demás. María no detuvo el sufrimiento, pero tampoco lo negó, lo miró de frente, lo abrazó con el alma rota, y lo sostuvo, con una fe que sangraba, pero no se rompía. ¿Y tú? ¿Has pasado por momentos donde todo parece perder sentido? Donde el silencio de Dios duele más que cualquier grito. María estuvo ahí, y su permanencia en ese lugar nos enseña algo. A veces, la fe no se expresa con palabras, sino con la simple decisión de quedarte, aunque todo en ti quiera salir corriendo. El dolor no canceló el propósito, solo lo precedió, porque después del Gólgota, vendría el amanecer. Pero, ¿y qué pasó con María, después de la cruz? Muchos piensan que la historia de María terminó en el Calvario, pero no fue así. El rol de una madre no termina con el dolor, sino que se transforma en legado. Después de la cruz, María no desapareció, no se recluyó en el pasado, ni se sumió en la tristeza eterna. Ella siguió caminando, y siguió creyendo. La Biblia nos dice que, tras la resurrección, María estaba con los discípulos, esperando la promesa del Espíritu Santo. Piénsalo, la misma mujer que recibió al Salvador en su vientre, ahora estaba reunida esperando recibir al Consolador en su interior. ¡Qué imagen tan poderosa! María vivió los dos nacimientos más trascendentales de la historia, el nacimiento del Hijo y el nacimiento de la Iglesia, y en ambos, ella estuvo presente, no como líder de multitudes, sino como testigo fiel. Mientras otros se alejaron, ella se mantuvo, mientras muchos dudaron. Ella recordó lo que había oído desde el principio. María sabía que su historia no era solo sobre dar a luz al Mesías, sino sobre caminar con él, hasta el final, y más allá. Y eso nos enseña algo profundo. El llamado que Dios pone sobre tu vida no siempre termina en el clímax visible. A veces, lo más importante ocurre en lo oculto, en el acompañamiento fiel, en la oración silenciosa, en la espera constante. María no buscó protagonismo, pero su constancia la convirtió en columna. Fue madre de Jesús, pero también madre espiritual de muchos. Imagina esas reuniones en el aposento alto. Los discípulos orando, temerosos, expectantes. Y en un rincón, María, orando con ellos, tal vez recordando el día en que todo comenzó con un ángel. Ella sabía que Dios termina lo que empieza, y esa certeza fue su ancla. Así que, aunque el Hijo ya no estaba físicamente con ella, María sabía que el plan aún seguía en marcha, porque cuando has visto a Dios obrar desde el inicio, puedes confiar incluso en medio de la incertidumbre. María no solo fue una parte de la historia, fue una raíz profunda en el árbol de la fe, y su permanencia fue su mayor predicación. Hasta ahora hemos hablado de María, de su fe, su proceso, su dolor y su legado. Pero ahora, hablemos de ti. ¿Alguna vez has sentido que lo que estás viviendo no tiene sentido? ¿Que Dios te habló, pero ahora todo está en silencio? ¿Que dijiste sí? ¿Y en lugar de gloria, vino lucha? Entonces, tu historia se parece más a la de María de lo que crees. Porque seguir a Dios no significa tener todo claro desde el inicio. Significa confiar, paso a paso, aun cuando no ves el mapa completo. Tal vez no llevas un Salvador en tu vientre, pero llevas una promesa en tu espíritu, una palabra que Dios te dio, un llamado que no puedes explicar, pero tampoco puedes ignorar. Y aunque hoy no entiendas por qué las cosas han sido tan difíciles, eso no significa que Dios se ha olvidado de ti. Recuerda, María también pasó por noches largas,
viajes incómodos, miradas hirientes y días donde no había ángeles. Solo silencio. Pero el cielo seguía en movimiento. Y lo mismo pasa contigo. Quizás estás en una temporada de anonimato, de espera, de transición. Pero en ese lugar, Dios también forma, también habla, también prepara. ¿Y si el sí que diste ayer todavía está trabajando en tu futuro? ¿Y si esta etapa de tu vida, por más confusa que parezca, es parte de un plan mayor? Dios no desperdicia nada, ni tus lágrimas, ni tus dudas, ni tus silencios. Y así como María fue parte de algo más grande que ella, tú también lo eres. Tu historia no es aislada. Es un hilo dentro de un diseño divino, una nota dentro de una sinfonía eterna. Tal vez no ves la totalidad ahora, pero un día mirarás atrás y entenderás que cada paso, cada proceso, cada sí que diste en secreto, estaba alineado con algo glorioso. Así que no minimices tu obediencia. No subestimes tu fe silenciosa. No creas que tu entrega ha sido en vano. Porque, como con María, Dios escribe las historias más poderosas a partir de personas que simplemente dicen que sí. Cuando María dijo sí, no sabía que su obediencia afectaría a millones. No imaginó que su fe silenciosa resonaría por siglos. Solo respondió a una voz y confió. Y esa decisión, aparentemente pequeña, cambió la historia de la humanidad. ¿Y tú? ¿Qué pasaría si tu sí también está cargado de un impacto eterno? Tal vez no lo ves ahora. Tal vez no entiendes cómo tu fidelidad en este momento difícil puede influir en tu familia, tus hijos, tu comunidad. Pero el cielo sí lo ve. Dios no busca héroes perfectos. Busca corazones dispuestos. Personas comunes con fe extraordinaria. Personas que dicen, no entiendo todo, pero confío en ti. Eso fue lo que hizo María. Y ese es el reto para nosotros hoy. Porque el mundo no necesita más ruido. Necesita ejemplos de fe real. Necesita madres como María, padres como José, jóvenes como ella, que digan sí aún sin garantías. Tu obediencia puede sembrar algo que tú no cosecharás, pero que tus hijos sí verán. Tu decisión de confiar hoy puede ser el legado que marque generaciones después de ti. Así que no subestimes tu momento. No minimices tu proceso. Y no ignores esa voz que sigue llamándote desde lo profundo. Si María hubiese dicho, no, su nombre no estaría escrito en la historia. Pero dijo sí. Y su historia abrió la puerta para la salvación del mundo. Tal vez no entiendes el para qué de todo lo que vives, pero si dices sí, verás el por qué en el tiempo perfecto de Dios. Tu sí no es solo tuyo. Es parte de una cadena eterna de propósito. Y hoy puede ser el primer paso de algo mucho más grande de lo que imaginas. La historia de María no es solo conmovedora, es profundamente bíblica. Cada decisión, cada respuesta, cada momento de entrega, está respaldado por la palabra de Dios. Lucas 1:38 nos revela el momento clave. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa frase es mucho más que obediencia. Es rendición total. No pidió explicaciones. No puso condiciones. Solo se ofreció, confiando en el Dios que llama y respalda. Luego, en Lucas 2:19, vemos algo aún más íntimo. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Te das cuenta? No solo vivió los milagros, los atesoró. No solo recibió revelaciones, las procesó con humildad. Y más adelante, en Hechos 1:14, tras la resurrección y ascensión de Jesús, la Biblia nos dice que los discípulos perseveraban unánimes en oración, con María la madre de Jesús. María no solo estuvo al principio, estuvo también después del milagro. Cuando muchos desaparecieron, ella permaneció. Por eso, su vida no fue un evento aislado. Fue una línea constante de fe activa. Y la promesa que ella vivió es la misma que tú puedes abrazar hoy. Lucas 1:45 lo dice así: Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Lo ves? Dios cumple lo que promete, y bendice a los que creen, aunque aún no vean. María fue bendecida no por entenderlo todo,
sino por creer y permanecer. Tú también puedes vivir esa bendición. Solo necesitas creer que lo que Dios dijo sobre ti se cumplirá. Ahora que has escuchado la historia completa de María, quiero hacerte una sola pregunta. ¿Cuál es tu sí hoy? No tienes que tener todas las respuestas, ni saber cómo se va a cumplir lo que Dios te prometió. Solo necesitas el valor para decir: Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad en mí. Tal vez estás en medio de un proceso, o en una temporada de espera, o atravesando una situación que no entiendes. Pero si hoy decides confiar, ese sí puede ser el inicio de un propósito eterno. Así como María fue parte del plan de salvación, tú también formas parte del plan de Dios para esta generación. Tu fe cuenta. Tu obediencia importa. Tu historia está conectada con algo mucho más grande. Así que te invito a hacer una pausa. Cierra los ojos, respira profundo, y dile al cielo: sí, Señor. Aunque no lo entienda, confío en ti. Y si esa es tu oración hoy, déjala en los comentarios. Escribe: aquí está mi sí. Porque tu decisión de fe puede inspirar a otros a confiar, como lo hizo María. Y si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia y aprender más sobre la historia de la Navidad, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia visualizado en video.